Bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente en esta hora. Comenzamos así con el curso teológico de TESPE y la materia, ¿verdad?, de, perdón, armatología, la doctrina del pecado. Así comenzamos con una nueva materia, dando gracias al Señor porque hasta aquí Él nos ha ayudado, Él nos ha permitido, ¿verdad?, estudiar la palabra del Señor, aprender algo más. Y hoy entonces comenzamos con amartología o armateología, ¿ya? La doctrina del pecado, que viene de la palabra griega arma, ¿ya? Que quiere decir, ¿verdad? Pecado y logía, doctrina, ¿ya? Armata. Vamos entonces a nuestro material, ¿ya? Estamos en la página número 2 entonces. La introducción. La palabra pecado es un término muy conocido en nuestra sociedad, pero ha sido interpretado de muchas maneras. Por ejemplo, la sociedad lo llama indiscreción, los educadores lo llaman ignorancia, los evolucionistas lo llaman trato de bestia, el hombre carnal lo excusa como debilidad y los nuevos teólogos lo declaran egoísmo. Entonces, eh, vemos acá, ¿verdad?, que el ser humano trata de bajarle el perfil a lo que es el pecado, a lo que es la transgresión contra Dios, porque eso es pecado, ¿verdad? Transgresión contra Dios o la palabra de Dios, ¿ya? Y procuran, ¿verdad?, buscarle varias definiciones para que así el ser humano, el hombre, ¿verdad?, no se sienta culpado, ¿ya? Su conciencia, ¿verdad?, no se sienta culpada. El hombre siempre ha tratado de verdad de huir de la responsabilidad delante de Dios. Pero la realidad, ¿verdad?, es que el pecado es mucho más que una indiscreción, ¿verdad? Eh, un trato de bestias, como dicen los evolucionistas, o una debilidad, ¿ya? Sin embargo, ¿qué es el pecado? La armatología es una palabra compuesta de dos términos griegos, armatia o amartia, que es pecado, y logía, que es tratado o estudio. Y en este sentido, la armateología es la rama de la teología que estudia la doctrina del pecado desde el punto de vista bíblico, ¿ya? Bueno, aquí queda claro, nosotros nos vamos a buscar aquí la opinión, ¿verdad?, de los racionalistas, la opinión de los evolucionistas, no vamos a buscar una definición filosófica de lo que es pecado, sino vamos a ver lo que es pecado desde el punto de vista bíblico, desde la mirada de Dios, nuestro Creador. La palabra pecado aparece muchas veces en la Biblia, así como otros términos, perdón, asociados a ella, tal y como transgresión, maldad, obra de la carne, desobediencia, rebeldía, impiedad, iniquidad, anatema, entre otras. Y de acuerdo a 1 Juan capítulo 3, verso 4, es la transgresión de los mandamientos de Dios. Vamos a ver esa referencia bíblica. Como vimos ahí entonces, hay varias referencias, ¿ah?, o derivados de la palabra pecado, que tienen que ver justamente con lo que es transgresión en contra de la voluntad y de la palabra de Dios, ¿ya? Dice acá, ¿verdad? 1 Juan capítulo 3, verso 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley, ¿ya? Cuando la Biblia habla ya de la ley, está hablando de la palabra de Dios, específicamente de la Torá, ¿ya? La Torá era lo que los judíos le llamaban ley, ¿ya? Los mandamientos de Dios, ¿ya? Entonces, el pecado es una transgresión contra los mandamientos de Dios. La caída del hombre. Los puntos de vista concernientes a la validez del relato de la caída del hombre en Génesis capítulo 3 se pueden clasificar en tres categorías. Algunos dicen que es una leyenda, lo cual significa que los hechos no son verdaderos, ¿ya? Bueno, existen tres posturas concernientes a Génesis capítulo 3. Primero, hay algunos que dicen que es una leyenda, ¿ya? Lo cual significa que los hechos no son verdaderos. O sea, no, eso es un mito, es una leyenda, no es real, ya escrita por hombres. Otros quieren preservar la verdad del relato sin tener que aceptar su confiabilidad histórica. Así, A.M. Hunter lo llama un mito verídico. Ya hay otra postura, ¿verdad? Existe otra postura, incluso en medio de teólogos, ya que dicen que es un mito pero verídico,
Ya sucedió, ¿verdad? Pero es un mito, ¿ya? O tiene un trasfondo verídico. No sucedió, pero tiene un trasfondo verídico, una enseñanza. Y existe la tercera postura, muchos consideran el relato como verdad histórica objetiva. El relato de la creación, su comienzo, su progreso y su cumplimiento lleva en sí las marcas, tanto en la forma como en la sustancia, de un documento histórico en el cual se intenta que aceptemos como verdad real no solo la afirmación de que Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que vive y se mueve en el mundo, sino también la descripción de la creación misma en todas sus etapas. Otros pasajes de la Escritura confirman la historicidad de la caída. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 15, versos 21 y 22. Vamos a ver. 1 Corintios capítulo 15, ¿ya? Versículo 21 y 22. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Ya? Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces vemos acá que el relato de la caída del hombre en pecado, la depravación del hombre, ¿verdad?, es reconocida por el apóstol Pablo. Si Pablo, ¿verdad?, creyese que Génesis 3, la caída del hombre, era, ¿verdad?, una leyenda o un mito verídico, como vimos anteriormente en las otras posturas, Pablo no se habría atrevido, ¿verdad?, a hablar sobre esto. Pero, como dice acá, vemos, ¿verdad?, que es una verdad histórica, objetiva. Realmente los hechos sucedieron, así como la creación de los cielos y la tierra. Nosotros que somos cristianos, que somos hijos de Dios, no podemos, ¿verdad?, poner en tela de juicio esto, dudar del relato bíblico, de la palabra de Dios, porque si dudamos de la palabra de Dios, lo que la Biblia nos dice, entonces nuestra fe es vana, no tiene sentido. Por lo tanto, nuestra postura es que esta verdad de Génesis capítulo 3, ¿verdad?, es una verdad histórica, objetiva, que realmente sucedió, ¿ya? El concepto bíblico del pecado. De un estudio de las palabras usadas en ambos testamentos para definir el pecado, los términos son numerosos en comparación con las palabras para denotar la gracia en la Biblia. Solamente se necesitan tres palabras para expresar la gracia: Shen y Chesed en el Antiguo Testamento y Charisen en el Nuevo, o carisma. ¿Ya? Por el contrario, hay por lo menos 8 palabras básicas para designar el pecado en el Antiguo Testamento y una docena en el Nuevo. Juntas proveen los conceptos básicos que la doctrina abarca. ¿Ya, amados hermanos? Entonces, eh, la Biblia, ¿verdad?, tiene mucho que decir con respecto al pecado. Y hay muchas definiciones, incluso más, ¿verdad?, que la palabra gracia, favor no merecido de parte de Dios hacia los hombres. ¿Ya? Entonces, cuando una palabra, ¿verdad?, se repite mucho en la Biblia, hay que prestar atención. Y en este caso, ¿verdad?, la palabra pecado es una palabra, ¿verdad?, y sus derivados muy repetitiva. Quiere decir que tenemos que redoblar nuestra atención hacia eso, porque si Dios permitió que quedase, ¿verdad?, escrito, registrado en su palabra, esta palabra, este mal, es para que nosotros le prestemos atención, lo estudiemos y nos guardemos del pecado. Amén. En el Antiguo Testamento encontramos, ¿verdad?, la palabra jata, ya en hebreo. Ya esta palabra shata acá, ¿verdad?, que vemos acá, es una transliteración inglesa del hebreo, ya, pero la pronunciación correcta es jata, porque esta es una het, una tet, ¿verdad?, y una alef, jata, ya. Y esta palabra, ¿verdad?, quiere decir, ¿verdad?, culpado, pecador, desviar. Esta palabra describe a aquel que está sobre la ira de Dios por sus actos. Ya sea una persona que está en jata, en pecado, ¿verdad? Es una persona culpable, es una persona que está bajo la ira de Dios. En todas sus formas, esta palabra básica para designar el pecado ocurre cerca de 522 veces en el Antiguo Testamento. Su significado básico es errar el blanco y equivale a la palabra griega amartano, ya que también significa errar el blanco, equivocar el blanco. Pero errar el blanco también implica dar en algún otro lugar. Cuando uno yerra marca correcta
cuando uno yerra, ¿verdad?, la marca correcta y por ello peca, también le da a la marca incorrecta. La idea no es solamente una acción pasiva de fallar el golpe, sino también una activa de dar donde no se debe. Se emplea acerca del mal moral, idolatría, pecado, ceremonia, ¿ya? Alguna referencia importante incluyen Éxodo capítulo 20, Jueces capítulo 20, verso 16, Proverbios capítulo 8, verso 36. Entonces la palabra jata, ¿ya?, quiere decir esto, ¿ya? Desviar, es un mal moral, ¿ya? Y la palabra que comete jata, la persona que comete jata, ¿verdad?, es una persona que está bajo la ira de Dios. Vamos a ver Salmo capítulo 1, verso 5. Vamos allá. Vamos a ver unas dos referencias, por lo menos. ¿Ya? Dice, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores, acá está jata, en la congregación de los justos. O sea, aquellos que cometen jata, aquellos que cometen pecado, aquellos que erran el blanco, no se podrán levantar en la congregación de los justos. Amén. Vamos a ver otro ejemplo, Proverbios 8:36. Proverbios capítulo 8, verso 36. Oh, quedó mal escrito. Quedó mal escrito acá, por eso me aparece así. Ya. Proverbios capítulo 8. Oh, ¿qué pasó acá? A ver. Proverbios. Dice que es sin ese. Si no me equivoco. No, me está arrojando error. Entonces vamos a ponerlo directo acá. Amén. Un poco lento mi computador. Proverbios capítulo 8. Vamos a ver entonces referencia de Proverbios capítulo 8, verso 36. Estamos estudiando la palabra jata. Entonces, ¿verdad qué quiere decir pecado? Dice, era Proverbios capítulo 8, verso 36. 36, 36. Acá está. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Ya, aquí está jata. Ya, palabra pecado, errar el blanco. ¿Por qué? Porque jata, ¿verdad?, es errar el blanco, dijimos, ¿verdad? ¿Cuál blanco? El blanco es Dios. El hombre, ¿verdad?, tiene que dirigir su vida hacia Dios, buscar a Dios, pero vemos que hace lo contrario. Entonces, está errando el blanco, ya cuando peca. Mas el que peca contra mí, dice, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la palabra, la primera definición, ¿verdad?, de pecado, es jata. Tenemos otra palabra muy conocida también, muy repetida en el original hebreo, ¿verdad?, que es ra. La palabra ra quiere decir malo. Viene siendo, ¿verdad?, lo contrario de tov. La palabra tov eh, es bueno. Ya dice la palabra del Señor que Dios vio que todo lo que había hecho era tov, bueno. Y cuando Dios ve que algo está mal, ¿verdad?, es ra, malo. Esta palabra que se usa cerca de 444 veces en el Antiguo Testamento y que equivale a cacos o poneros, lleva en sí la idea básica de romper o arruinar. A menudo significa calamidad y se traduce por la palabra mal muchas veces. Puede indicar algo injurioso, tanto como algo moralmente incorrecto. Veamos Génesis capítulo 3, verso 5. Génesis capítulo 3, verso 5. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el tov y el ra, sabiendo lo bueno y lo malo. Aquí encontramos las dos palabras juntas. Tov, bueno en hebreo, y ra, malo. Es lo que Dios le dice, ¿verdad?, en este caso a Adán y a Eva, que si ellos comían del árbol del conocimiento, la ciencia del bien y el mal, ya sus ojos serían abiertos, morirían, experimentarían la muerte espiritual y pasarían a conocer lo que es bueno y malo, porque ellos en ese momento, ¿verdad?, se encontraban
en un estado de inocencia. Vamos también a Génesis capítulo 6, ahí también encontramos la palabra Ra, Génesis 6:5, ¿ya? Dice, y vio Jehová que la maldad, Ra, de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo sobre el Ra, el mal. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, la palabra Ra quiere decir malo, mal moral, adversidad, calamidad, prejuicio, perturbación, miseria. ¿Ya? Eso significa, ¿verdad?, la palabra Ra, que también tiene que ver con el pecado. ¿Ya? Tiene que ver con el pecado, con lo que estamos, ¿verdad?, hablando, con lo que estamos estudiando. Amén. Vamos a ver otra definición en el Antiguo Testamento en hebreo. Pashá, pashá, no es pasá, es pashá. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una fe, fa, ¿ya? Pero se escribe, ¿verdad? Se translitera por P. Sería una pa, una shin, ¿ya? Que está con el punto al lado derecho. Cuando está al lado derecho, ¿verdad? Funciona como si fuera una acentuación, una ei, que es una muda, ¿ya? Entonces, pashá. Esta palabra, ¿verdad? La idea de esta palabra básica de esta palabra es rebelarse, aunque generalmente se traduce por transgresión. Una persona que comete pashá, ¿verdad? Es una persona que apostata, ya se rebela contra Dios, se aleja. Eso quiere decir la palabra apostasía, ¿ya? Vamos a ver Proverbios capítulo 28, verso 21. Veamos, ¿ya? Esta palabra pashá. Proverbios capítulo 28. No, de nuevo me está arrojando problema acá. A ver, vamos directamente mejor. Proverbios capítulo 28, versículo número 21. Vamos a buscarlo. Dice, hacer acepción de personas no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. ¿Ya? O sea, ahí encontramos la palabra entonces pashá, ¿ya? Que quiere decir, ¿verdad? Prevaricar, rebelarse. ¿Ya? Vamos a Isaías 1:2. Vamos a ver Isaías 1:2. Vamos allá. Isaías capítulo 1, versículo número 2. Dice, oí cielo, escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Pashá, aquí está la palabra. Pashá, rebelarse. O sea, ¿de quién está hablando Dios ahí? De Israel. ¿Ya? Él los crió, él los formó como nación, pero se rebelaron, pashá, contra Dios. Tenemos otra palabra que es bien común, ¿ya? Y que define también lo que es pecado, es la palabra abón. Abón. Esta palabra incluye a la vez la idea de iniquidad y culpabilidad, las cuales estaban muy relacionadas en el pensamiento hebreo. Esta es una palabra muy común para quien sabe, ¿verdad?, leer hebreo y entiende hebreo, se da cuenta que es una palabra muy común para pecado y se repite mucho en la escritura. Vamos a Isaías 53:6. Vamos a ver esa referencia. Isaías 53:6. ¿Ya? Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el abón, el pecado de todos nosotros. Aquí habla, verdad, de los padecimientos del Mesías. Habla de la persona de Cristo. ¿Ya? Aunque los judíos no lo reconocen así, dicen que está hablando del mismo profeta. ¿Ya? Pero claramente aquí habla de Jesús, ¿ya? Quien fue azotado, herido, y dice que eh, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, ya el abón, la transgresión. La palabra abón quiere decir perversidad, mal moral, castigo, ya. Todo eso cargó Jesús por nuestras culpas, ya. Tenemos otra palabra, shagag, shagag, que quiere decir descarriarse, desviarse, andar errado. La palabra significa errar o descarriarse. Ya una persona entonces que se aparta de Dios, ¿verdad? Y se descarría los caminos del Señor, comete shagag.
¿ya? Isaías 28:7, vamos allá, vamos a esa referencia. Isaías capítulo 28, verso 7, pero dice, también estos erraron, acá está la palabra, ahí está la palabra, ¿verdad? Que era la palabra shagag, erraron con el vino y con sidra, se entontecieron, el sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron nuevamente, ¿verdad? En la visión, tropezaron en el juicio. Nuevamente, ¿verdad? Isaías denuncia el pecado del pueblo de Dios, que habían errado, se habían descarriado del buen camino del Señor. Entonces, estas son palabras, ¿verdad?, que definen lo que es pecado en el Antiguo Testamento. Tenemos también Asham, otra palabra hebrea, ¿ya? Casi todos los usos de esta palabra están relacionados con el rito del tabernáculo y el templo levítico. Tiene que ver, ¿verdad?, con transgresiones que están ligadas, unidas, ¿verdad?, con el tabernáculo, ya pecados que cometían, ¿verdad?, los Cohen, los levitas, los sacerdotes, ya pecados que muchas veces se cometían, ¿verdad?, eh, podríamos decir conscientemente y a veces inconscientemente, dentro de los sacrificios, el trabajo del tabernáculo, ¿ya? Culpabilidad delante de Dios es la idea principal, designada a las ofrendas por la culpa y el pecado, y por lo tanto incluye tanto la culpa intencional como la no intencional. Entonces, como dije anteriormente, Asham quiere decir ser culpado, ofender. Este término describe el resultado del pecado delante de Dios. ¿Ya? Asham estaba ligado con lo que respecta al tabernáculo. Ya vamos a ver Levíticos capítulo 5, versos 2 y 3. Vamos allá. 5. Ay, quedó mal, vamos a tener que ir. A veces, cuando no se escribe bien, ¿verdad? Levíticos capítulo 5, versos 2 y 3. Dice, asimismo la persona que hubiera tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. Mire, acá está la palabra, ¿verdad?, que estamos viendo, que es la palabra asham, ¿ya? Delinquir, ¿ya? O si toca inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya, en que fuera inmundo, y no lo echare de ver si después llegar a saberlo, será culpable, Asham. ¿Ya? Entonces aquí tiene que ver con leyes del tabernáculo, ¿se dan cuenta? Póngale usted una persona, ¿verdad? O también un levita o un cohen que por error, ¿verdad?, no darse cuenta, pasaba a tocar un cadáver muerto, ya sea de un animal, ¿ya?, quedaba inmediatamente, ¿verdad?, inmundo y cometía pecado, ¿verdad? Delinquía delante de Dios y necesitaba, por supuesto, ser purificado. O también si una persona, ¿verdad?, tenía, ¿cuánto se llama?, fluido de su cuerpo, ¿verdad?, tanto la mujer como el hombre, entonces también caían en esta categoría de asham, transgredían, ¿ya? Y tenían que ser purificados. Después tenemos otra palabra muy conocida en hebreo que es rasha, ¿ya? Rasha, rara vez usada antes del exilio. Ocurre con frecuencia en los salmos, Ezequiel, y en la literatura sapiensal. Significa lo malo, lo opuesto a lo justo. Ya una persona rashá, que viene también de la raíz ra. Miren, aquí está la raíz ra, que quiere decir malo, pero aquí es rashá, es alguien más malo. Ya, o sea, ra es malo, pero rashá ya es una persona perversa. Ya es una persona muy mala. Los judíos la utilizan mucho cuando hablan de la shon arra, de la lengua mala. ¿Ya? La lengua calumniadora. Vamos a Salmo 9, 16. Salmo capítulo 9, verso 16, veamos, dice, Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos, fue enlazado, dice, el rasha, el malo, ¿ya? Aquí en el verso 17, si ustedes prestan atención, se vuelve a repetir la palabra rasha, los malos serán trasladados al Sheol, dice. Toda la gente que se olvidan de Dios, dice que los rasha, los malos,
ya van a ir a parar entonces al Sheol, ya. Después tenemos la palabra ta'a, que quiere decir errar, errante, vacilar. Esta palabra significa extraviarse, escarriarse en el sentido premeditado, no accidental. Ojo que aquí hay una diferencia con Asham. Asham, verdad, eran muchas veces pecados que se desconocían, pero ta'a es una persona que deliberadamente sabe que no tiene que hacer lo malo y lo hace. Sabe que no tiene que escarriarse y se escarría. Ya muchas veces pasa y tenemos dentro de nuestras congregaciones, ¿verdad?, cristianos que cometen ta'a voluntariamente. Salmo 58:3. Ya, vamos allá. Salmo capítulo 58, verso 3, dice acá, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Mira lo que dice, que ellos, los ta'a, ya, los ta'a desde la matriz, ¿verdad? Vienen planeando, ¿verdad?, apartarse, ya, o están apartados de Dios. Amén. Eh, Veamos Números capítulo 15, verso 22. Capítulo 15, verso 22. Dice, y cuando errareis y no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, y cuando errareis, ahí está la palabra, ¿no?, nuevamente, ¿verdad? Errar, ta'a, ¿ya? Voluntariamente, pecar, ¿ya? Entonces una persona ta'a es una persona que sabe lo que está haciendo y lo hace, sin importarle, ¿verdad?, se ofenda a Dios, transgrede la ley de Dios, ¿ya? Amén, es una persona ta'a. Bien, hemos visto las palabras en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, que definen lo que es pecado. Ahora vamos al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, ¿verdad?, tiene mucho que decirnos también y emplea por lo menos una docena de palabras para escribir el pecado. Tenemos la palabra kakos, con la connotación de malo, ¿ya? Se usa algunas veces en alusión al mal físico, es decir, enfermedad, ¿ya? Entonces, la palabra caco quiere decir sujeto perverso, depravado, repugnante. ¿Mm? Vamos a Marcos capítulo 1, verso 32. Marcos capítulo 1, verso 32. ¿Ya? Cuando llegó la noche, dice, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían cacos, enfermedades, y a los endemoniados. Y dice, y toda la ciudad se golpeó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos, ¿ya?, de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Entonces le traían ya todos los que sufrían cacos. ¿Por qué? Porque caco, ¿verdad?, no solamente tiene que ver con perversión, depravación, sino también con un mal físico, con una enfermedad, producto del pecado. Ojo con esto, hay enfermedades que son producto del pecado, de la desobediencia. ¿Ya? Vamos a 1 Timoteo capítulo 6, vamos a ver otra referencia. 1 Timoteo capítulo 6. ¿Qué versículo era? El verso 1 Timoteo capítulo 6, verso 10. Dice la palabra del Señor así: porque la raíz de todos los cacos es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados, dice, de muchos dolores. Ya, entonces ahí encontramos la palabra cacos también. Ya. Después tenemos la palabra poneros, que es una palabra, ¿verdad?, es un término básico para el mal y casi siempre indica mal moral. De esta palabra poneros, ¿verdad?, viene la palabra pornografía, ya, pornográfico. Y sabemos que la pornografía, ¿verdad?, es un mal moral, ¿ya? ¿Por qué? Porque pervierte la mente tanto del hombre como la mujer que ve o que participa en esto, ¿ya? La palabra ponero, ¿verdad?, quiere decir dañino, malo, mal calamitoso, enfermo, ¿ya? Entonces, este es un término básico para el mal y casi siempre indica mal moral.
Ya. Veamos Romanos capítulo 12, verso 9. Vamos allá. Romanos capítulo 12, verso 9. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, dice, seguid lo bueno, pornea. Ya, aquí encontramos la palabra porneo, aborrecer lo malo, dice, seguid lo bueno. Veamos otra referencia más, Hechos 17, 5. Ya, vamos a ver otra referencia, capítulo 17, versículo 5. Entonces dice, los judíos que no creían, teniendo celo, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, porneo, ¿ya? Y juntándose una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. Entonces dice que eran judíos, ¿verdad? Que tenían celo de la predicación de Pablo, de lo que Pablo hacía, ¿ya? Eran hombres malos, ¿ya? Poneros, amén. Entonces ahí vemos, ¿verdad? Eh, Palabras que definen lo que es pecado en el Nuevo Testamento. Tenemos otra, acebes, que quiere decir irreverente, es decir, impío, malvado. Con el significado de impío, esta palabra aparece mayormente en segunda de Pedro y Judas, referente a los apóstatas impíos. A los no salvos se les denomina, impío. Veamos 1 de Pedro 4, 8. 1 de Pedro capítulo 4, versículo número 8 dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados, dice, ya de acebes. ¿Ah? Entonces, la palabra acebes tiene que ver con irreverencia, maldad también. ¿Ya? Veamos también 1 Timoteo 1:9, otra referencia. Capítulo 1, verso 9. Dice, conociendo esto, que la ley, aquí se refiere a la Torá, la palabra de Dios, no fue dada para el justo, sino para los transgresores, desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, o sea, para los malos, como dice acá, ¿verdad? Para los acebes, que cometen acebe, ya, apóstatas, impío, dice. ¿Ah? Tenemos otra palabra más que es enojos, ¿ya? Que quiere decir culpado, expuesto, sujeto en peligro, obligado. La palabra significa culpable y usualmente se refiere a alguien cuyo crimen merece la muerte. Ya, una persona enojo que comete una falta, ¿verdad? Merece la muerte. Y nosotros merecíamos la muerte espiritual, ya. Merecíamos la condenación, pero el Señor tuvo misericordia de nosotros, nosotros que cometíamos enojos, ya. Después tenemos la palabra amartia, de donde se deriva, ¿verdad? Nuestro estudio de hoy, amarteología, amarteología, estudio del pecado. Esta es una palabra bien común como abon en el Antiguo Testamento, ¿ya? O rashá. Amartia, esta es la palabra que se usa con más frecuencia para designar el pecado y ocurre en sus varias formas unas 227 veces. Cuando un escritor quería una palabra inclusiva para el pecado usaba esta. La metáfora tras la palabra es cerrar el blanco, ¿ya? O sea, igual a lo que estudiamos anteriormente, ¿verdad? Había una palabra en el Antiguo Testamento, en hebreo, que también, ¿verdad? Significaba eso, errar el blanco. Bueno, amarte también significa lo mismo. Mateo capítulo 1, verso 21. Veamos esa referencia. Vamos a ir directamente. Mateo capítulo 1, verso 1. ¿O no? 21 parece que era. A ver. Sí, 21. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yoshua.
¿ya? O Jesús, porque Él sabrá a su pueblo de sus amartia, de sus pecados, ¿ya? Por eso Jesús vino entonces a este mundo, por eso nació, ¿ya? Dios lo planificó así, que Jesús viniese, se reencarnase, ¿ya? Amén. Perdón, se, Jesús, ¿verdad? Se encarnó, no es que se reencarnó, no existe esa palabra, ¿verdad? No es bíblica, ya se encarnó, se hizo hombre, asumió la forma de hombre, ya para salvarnos de nuestros amartias, de nuestros pecados, ya. Tenemos otra más, adiquía, que se refiere a la violación de los estándares de Dios, a su justicia, la cual resulta en su desaprobación, la injusticia vista como una violación de la justicia de Dios. Eso es adiquía, ¿ya? Este se refiere a cualquier conducta injusta en el sentido más amplio. Se le aplica a personas no salvadas. Romanos 1:18, vamos. Romanos capítulo 1, verso 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahí está adiquía, ¿ya? Se refiere a personas, ¿verdad?, de conducta injusta. Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra este tipo de personas, ¿verdad? Después tenemos anomos, muchas veces traducida como iniquidad. La palabra significa sin ley. Ya una persona anomos, ¿verdad? Es una persona que vive sin ley, que no le interesa, ¿verdad? Cumplir la ley de Dios, guardarla, obedecerla. Ni tampoco tiene a Dios en su vida. Después tenemos parabates, con el significado de transgresor. ¿Ya? Una persona parabate, ¿verdad? Es una persona transgresora, rebelde, ¿ya? Vamos a ver Hebreos 9:7. Vamos allá. Hebreos capítulo 9, verso 7. Dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo. ¿Ya? Aquí encontramos la palabra entonces, parabates, ¿ya? Es un transgresor, perdón, rebelde, ¿ya? Entonces el sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo una vez al año, ofrecía por sí mismo y por el pueblo, ya por los pecadores, por los parabates, por los que transgredían la palabra del Señor, ¿verdad? Las leyes de Dios, ¿ya? Tenemos otra palabra más en el Nuevo Testamento, agnoein. Esto puede referirse a la adoración ignorante de otro que no sea el Dios verdadero. Un idólatra, ¿verdad? Es una persona que comete agnoein, ¿ya? Pero muchas veces lo hace por ignorancia, porque no conocen al Dios verdadero. Tenemos planao, otra palabra también muy conocida, ¿ya? Y muy usada para pecado. El extraviarse en un sentido de culpa es el significado de esta palabra. Las personas pueden engañar a otras, extraviarla. Ya una persona que se extravía, ¿verdad? O que extravía a otra del camino verdadero es planao, comete planao, este pecado. Después tenemos paraptoma, desliz, quiere decir, desviación. La idea de esta palabra es ofender, y en la mayoría de los casos a propósito. Pablo usa esta palabra 6 veces en Romanos capítulo 5, verso 15 al 20. ¿Ya? Es una persona que ofende a Dios, se desliza. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ya? Vamos a ver Romanos capítulo 5. Vamos a ver del verso 15 al 20. Romanos capítulo 5. Del 15 al 20 decía aquí, ¿verdad? Dice, pero el don no fue como la transgresión. Ahí está la palabra. Ya, paraptoma, transgresión. Porque si la transgresión dice ahí de nuevo paraptoma, se repite, ¿ves? Esta palabra se repite muchas veces, ya aquí en el capítulo 5 de Romano. Es una persona que ofende a Dios, ¿ya? Y por último tenemos la palabra griega hipócrisis, que también, ¿verdad?, es pecado, que era utilizada por los actores en la antigua
Grecia. A los actores, ¿verdad?, se les llamaba de hipócrisis, porque actuaban, ¿verdad?, relataban el papel de otra persona que no era. Bueno, una persona, ¿verdad?, hipócrita, que peca, ¿verdad?, es una persona hipócrita. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hay personas, ¿verdad?, que muchas veces interpretan un papel como buena, ¿ya? Como que no cometen transgresión contra Dios, que son buenas, pero son hipócritas, ¿ya? Y esto es pecado también delante de la presencia del Señor. La palabra incorpora tres ideas: el interpretar falsamente como un oráculo, pudiera serlo, aparentar como lo hace un actor y seguir una interpretación que se sabe que es falsa. Estas ideas parecen unirse con el relato de la defección de Pedro en Gálatas capítulo 2, verso 11 al 21. Ya Pablo reprende a Pedro, ¿verdad?, en el libro de Gálatas, porque comete este pecado de hipócrisis, ¿ya? Cuando venían los judíos se juntaba con los judíos de la circuncisión. Y cuando no venían, ¿verdad?, se juntaba con los gentiles que se habían convertido al evangelio. Entonces Pablo lo reprende duramente, ¿verdad?, porque se está comportando de una forma hipócrita. Está pecando delante del Señor, ¿ya? Entonces, esta es otra palabra, ¿verdad?, que define lo que es pecado, hipócrisis, ¿ya? Dice, muchos seguirán sus enseñanzas. Los hipócritas primero se engañan a sí mismos al aceptar como bueno lo malo, después engañan a otros. Esta es la naturaleza terrible de este pecado. Varias conclusiones se pueden sacar del estudio de la palabra en el Nuevo Testamento. O sea, hemos visto una infinidad, ¿verdad?, de palabras, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, que definen lo que es la palabra pecado. ¿Ya? Bien, vamos a quedar hasta aquí entonces hoy día. Que el Señor les bendiga grandemente. Espero que haya sido de bendición este estudio. Ya, vean los videos porque es importante para que después puedan contestar las preguntas de la prueba. Shalom Ubrajá, paz y bendición.